nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 1 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 queda a disposición de las señoras y señores diputados. No hay cuenta, Presidenta. No hay cuenta, ¿ya? Si no hay cuenta, no tenemos tampoco la palabra. Adelante, diputado. Pasamos brevemente. Le damos continuidad a la orden del día después, Mario, porque si no... Sí, mejor. ¿Ya? Mejor. Ya. A lo mejor lo podemos disipar. Exactamente. Ya. Esta sesión ha sido citada con el propósito de dar término para escuchar la intervención del señor Superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas Chaparros, y recibir la exposición del señor Luis Ávila Bravo al tenor de la materia contenida en el mandato, don Luis Ávila Bravo de la SEC. Ofrezco la palabra para que pueda dar continuidad al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas Chaparro. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a continuar contestando las preguntas que quedaron pendientes, que fueron la mayoría. Vamos a tratar de hacerlo en el orden que fueron realizadas. Tengo la tarjeta de las preguntas del diputado Labra, en donde la primera pregunta hacía referencia a cómo podíamos asegurar la calidad del agua potable en la llave respecto de los edificios donde hay estanques de agua potable en los mismos edificios. Respecto a esa pregunta, tenemos que aclarar que nuestra legislación sanitaria establece obligaciones de las empresas sanitarias hasta ciertos límites físicos. Y los límites físicos donde tienen ámbito las empresas sanitarias son el arranque, el medidor de agua potable de las viviendas. Desde ese punto hacia adentro de una vivienda, de un edificio, de cualquier instalación, la responsabilidad es del propio usuario o cliente. Por lo tanto, cualquier estanque que esté dentro de un edificio, la verdad es que la responsabilidad es de los propios usuarios, clientes de dicho edificio. No se le puede exigir a la empresa sanitaria que asegure la calidad en esos estanques porque eso es propiedad privada y es responsabilidad de los propios vecinos. Hace otra pregunta respecto de que si no existe capacidad de fiscalización de parte del Estado. Bueno, nosotros como Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo hemos dicho en otras oportunidades y en la misma presentación, tenemos una capacidad de fiscalización acorde a los recursos que disponemos, que en el caso de ESAL corresponden a 4 fiscalizadores para atender 33 sistemas y hacemos fiscalizaciones preventivas, mencionamos ahí del orden de 45 fiscalizaciones entre el año 2018 y 2019. Si esa capacidad es suficiente o no, por supuesto que esa es una discusión bastante valiosa, sobre todo para nosotros, porque nosotros creemos que necesitamos hacer más fiscalización. No creemos que sea suficiente con lo que estamos haciendo, por lo tanto, nuestro compromiso es mejorar nuestro modelo de fiscalización, incluso considerando los mismos recursos con que contamos hoy día. Respecto de la otra pregunta que nos hizo, ¿quién paga los camiones aljibe? La verdad es que este tipo de emergencias son llevadas adelante por otra instancia, que es un COE regional, en donde la gobernación regional es la que gestiona toda esta emergencia. Por lo tanto, nosotros no tenemos
la capacidad de poder responder quién pagó por todos esos camiones aljibes. Hubo muchos camiones aljibes que llegaron y que puso la empresa, pero otros tantos que se fueron poniendo por distintos organismos. Por lo tanto, yo no le podría dar esa respuesta, pero sí le puedo decir que a nuestro entendimiento la Gobernación iba a hacer todos los cobros que correspondieran a camiones aljibes a la empresa sanitaria. Eso es lo que nosotros entendimos, pero habría que confirmarlo con ellos si realmente fue así. Respecto de las multas, preguntaba si las multas que se mostraban ahí eran multas efectivas, y efectivamente sí. El cuadro que nosotros indicamos en la presentación son multas a firme, son multas que se hicieron efectivas. Hay más procesos en curso que eso no estaban señalados en la presentación. También planteaba su inquietud de cómo no nos dimos cuenta respecto del equipo generador. Esa pregunta sí fue respondida anteriormente y es en nuestra autocrítica, digamos, que necesitamos una mirada más integral al momento de fiscalizar. Estamos trabajando con la SEC en pensar en hacer algún convenio y ya hemos hecho fiscalizaciones con la SEC para justamente tener esta mirada más integral. Y esas eran las preguntas del diputado Labra. Respecto de las preguntas del diputado Kutcher, nos preguntaba si en las inversiones que anuncia ESAL, dichas inversiones estaban o tienen correlación entre las sanciones y las inversiones comprometidas, esos 215, 220 millones de dólares que van a solucionar los problemas. La verdad, diputado, que no podemos todavía responder esas preguntas porque las inversiones que anunció ESAL y que las anunció en prensa y que a nosotros también nos dijo en su parte escrita, es una redacción bastante escueta donde anuncian los 150.000 millones de pesos, pero no hay un detalle de qué obras son esos 150.000 millones de pesos. Por lo tanto, no tenemos claridad todavía exactamente a qué obras corresponden y, por lo tanto, no podemos tener claridad de qué problemas van a solucionar. Sin embargo, nosotros en los próximos días y semanas vamos a seguir con este proceso, que es un debido proceso, en donde hay una instancia probatoria, donde la empresa nos va a presentar más información y, por supuesto, que vamos a discutir este plan de inversiones de 150.000 millones, que todavía no tiene un detalle hacia nosotros. Probablemente ellos lo tengan y nos van a presentar ese detalle. Respecto de las preguntas del diputado Jurgensen, hacía referencia a la auditoría de octubre del 2018 y preguntaba si en dicha auditoría se exigieron medidas que hubiesen evitado este problema y si alguna fiscalización de la CIS detectó el problema. Bueno, aquí repetimos la respuesta que dimos en la sesión anterior, en donde lamentablemente la auditoría no detectó esos problemas y nosotros tampoco como CIS detectamos esos problemas. Nuestros fiscalizadores, así como tampoco los detectó la empresa ESAL ni la empresa de ingeniería que asesoró a ESAL. Es decir, cuatro instituciones técnicas, no fuimos capaces de detectar la ubicación de este equipo generador. Y esa es la autocrítica que nosotros hacemos mención y que tenemos que reforzar nuestra mirada integral y nos estamos apoyando con otras organizaciones, instituciones como SEC, como Salud, como Medio Ambiente, para lograr tener una mirada integral de las cosas y no solo esta mirada sectorial que nosotros teníamos. Solo reforzar el mensaje, cuando nosotros vamos a fiscalizar, nos preocupamos de la continuidad de operación del sistema y, por lo tanto, las plantas de tratamiento y cualquier infraestructura sanitaria tiene que garantizar su continuidad cuando se corta el suministro eléctrico. Por lo tanto, nuestro foco de fiscalización, en este caso particular de la planta de tratamiento Caipulli, era ver si había un equipo generador por si se cortaba la energía eléctrica, y nosotros tenemos nuestra pauta. ¿Hay equipo generador? Sí, hay equipo generador y hacemos el check. Vemos que ese equipo generador esté en funcionamiento,
se prueba el equipo generador y si está en funcionamiento también se hace el check y vemos si ese equipo generador tiene un abastecimiento de petróleo que satisfaga, digamos, en cantidad, y por supuesto que eso también lo chequeamos y cumplía, pero no mirábamos la parte que fue lo que falló, que era la ubicación, que era riesgosa, que no tenía pretil, etcétera. Esa es la respuesta al diputado Jürgensen. El diputado también quedó de oficiarnos una serie de otras preguntas, así que estamos encantados de que nos lleguen las preguntas para respondérselas. El diputado Santana nos preguntaba primero respecto del aumento de sanciones a ESAL. Le explicábamos en la sesión anterior que justamente en el último año había quedado por un tema de definición de criterio de uso de bypass de plantas elevadoras de agua servida, que logramos definir ese criterio y se liberaron muchas sanciones y por eso el último año hay un crecimiento de sanciones. Luego nos pregunta por el número de visitas a la planta de tratamiento de Caupulli y cuántas visitas no dieron resultados. Sí. Respecto de esas preguntas, nosotros a la planta, específicamente a la planta de tratamiento de Caupulli, durante el año 2018 y 2019, hasta antes de la emergencia, realizamos 5 fiscalizaciones y efectivamente no hubo medidas que tomar, que se instruyeran a la empresa sanitaria, porque más bien las fiscalizaciones y las medidas se habían adoptado en la auditoría que se hizo en octubre del 2018. En dicha auditoría de octubre del 2018 se detectó un listado largo, la verdad, de ciertas anomalías, deficiencias y hallazgos que había que corregir y que tenían plazo de corrección ahora septiembre del 2019. Y por lo tanto, después de la crisis de Osorno, nosotros en agosto y septiembre ya hemos realizado 2 fiscalizaciones post-crisis de Osorno, en donde hemos chequeado que la empresa está corrigiendo parte de los hallazgos que fueron detectados en las auditorías del 2018. Un par de ejemplos. Se comenzaron a poner medidores de caudal que ya están instalados en la planta de tratamiento de agua potable. Era una falencia que se había detectado. Están en etapa de calibración y se está poniendo una rejilla protectora en la bocatoma misma donde van ubicadas las bombas dentro del río Rahue. ¿Ya? Otra pregunta que nos hizo el diputado Santana es ¿cuál es la actitud de ESAL en el tiempo respecto de que él planteaba de que era un comportamiento empresarial, el tener reiteradas fallas, etcétera? Y bueno, la respuesta es que la verdad es que su comportamiento es acorde a las sanciones que están siendo aplicadas y como les señalábamos, hemos aplicado decenas de sanciones a la empresa ESAL en estos últimos años y, por lo tanto, su comportamiento refleja, de alguna manera, esa enorme cantidad de sanciones. Respecto de las consultas del diputado Espinosa, nos pregunta respecto de las multas finales, ¿cuántos son el porcentaje que terminan bajando las multas iniciales? Bueno, aquí tengo los datos. Los tenemos año a año, pero le quiero entregar dos datos que a nuestro juicio son relevantes. Primero, de todo el universo de procedimientos y de multas que llegan a tribunales, la Superintendencia de Servicios Sanitarios logra acreditar y ganar, en definitiva, porque es un juicio, el 96% de los casos. Y eso es un promedio entre el 2010 y el 2018. Eso a nosotros nos pone orgullosos porque da cuenta de que nuestro trabajo de fiscalía es serio, es relevante, porque el 96% de los casos los logramos ganar. Ahora, respecto de
cuánto bajan las multas en esto que es un debido proceso entre la empresa y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que esto es antes de que llegue a tribunales, digamos. Aquí tengo las estadísticas de los últimos 5 años. El año 2015, el 93% de los casos no hubo rebaja alguna. Y fueron, bueno, después se judicializan, por supuesto, pero ahí ganamos el 96%. El 93%, el 2015, no hubo rebaja. El 2016, el 96% no hubo rebaja. El 2017 rompe con la tendencia porque ahí hubo una baja importante y el 61% no recibió rebajas. Pero luego se comenzó a retomar indicadores más razonables respecto a los años anteriores, como el 2018, en donde solo hubo rebaja en el 15% de los casos, es decir, en el 85% de los casos no hubo rebaja. Y ahora, a la fecha, llevamos durante el 2019 que un 75% de los casos no ha sufrido rebaja. Y debo decir que ese 75% también está bastante influido por algo que les comentamos en la sesión anterior, en donde nosotros tuvimos un cambio de criterio en el uso de bypass y por lo tanto tuvimos que revertir un criterio que habíamos adoptado incorrectamente, la verdad, y por eso hubo una baja sustantiva en una de las multas y que eso hace bajar bastante ese porcentaje a un 75%. Pero creemos que estamos en torno al 85-90% de multas que no son rebajadas y que posteriormente en un 96% de los casos se logra mantener en tribunales. La segunda pregunta del diputado Espinosa tenía que ver con el uso de generadores, de que si no fue pesquisado por nosotros, y bueno, ahí le habíamos contestado de que nuestra legislación no prohíbe el uso de generadores. Está respondida, perdón. Después nos preguntaba respecto de una entrevista que dio el gerente general a ESAL, a los medios de comunicación, al diario La Tercera y el diario El Mercurio, y nos pregunta su opinión. La verdad es que nosotros no podemos comentar ese tipo de noticias porque estamos en un proceso en curso, por lo tanto, nuestros comentarios, la verdad es que van a ser después formalmente en este proceso que tenemos, que es un debido proceso, donde nosotros formularemos finalmente los cargos y ahí comentaremos las opiniones de ESAL. Respecto de las sanciones de ESAL, también consultaba respecto de por qué había subido mucho el 2019, ya está explicado por este cambio de criterio y que teníamos acumulado un buen grupo y que por eso se liberaron en el 2019. Y respecto del plan de inversiones que compromete SAL por estos 215 millones de dólares o 155 mil millones de pesos, también hacía consulta de eso, si hay exigencias vinculantes a ESAL por estas inversiones. La verdad es que es una respuesta parecida a la que ya habíamos dado anteriormente. Nosotros recién ahora tenemos que tener reuniones con ellos para entender el detalle de este plan de inversiones que ellos están proponiendo. No obstante, la idea, por supuesto, que va a ser comprometer este plan de inversiones en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es tal vez el instrumento, la herramienta más poderosa con que cuenta la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en general el sector para obligar a las empresas sanitarias a invertir, porque en el minuto en que están en el plan de desarrollo, eso es una obligación de las empresas sanitarias. Así que nuestra expectativa es que todo este plan de inversiones que está prometiendo la empresa ESAL queden contenidos también en un plan de desarrollo, para que sea exigible. Respecto de las preguntas del diputado Hernández, usted nos pedía aclarar ese 82% que mostrábamos en un gráfico donde se decía que el 82% del agua se utiliza en labores agropecuarias y que eso podía no ser así según información que manejaba el MOP. Esa información nosotros la obtuvimos de fuentes formales de la DGA, así que vienen del MOP.
y de la disponibilidad de agua dulce, efectivamente ese 82% es información oficial que nosotros hemos recogido, y el 82% del agua dulce se destina a actividades agropecuarias. Esa información que nosotros rescatamos de una fuente oficial de la DGA. Por supuesto que todos los años esa relación puede ir cambiando. Habría que ver si hay algún dato del 2018, 2019 que modifique esa cifra. En cualquier caso, creemos que no debería variar mayormente, digamos, ese orden de magnitud en torno al 80% de uso de agua en actividades agropecuarias. ¿Ya? Bueno, también nos planteaba su inquietud, diputado, respecto de que si bien el sector sanitario puede mostrar altas coberturas de agua potable y alcantarillado, pero que aún así él veía que nos quedamos atrás respecto de los resultados que estamos obteniendo, como esta crisis de Osorno y otras crisis que han ido apareciendo, reiterados cortes, y por lo tanto ahí venía la pregunta. Si estamos tratando de tener una mirada más integral, ¿cuál es mi opinión al respecto? Bueno, ahí yo le quería comentar, diputado Hernández, que efectivamente nosotros hicimos nuestra autocrítica, era parte de nuestras lecciones aprendidas, de que necesitamos tener esta mirada más integral que ya hemos señalado reiteradamente. Nos queremos hacer acompañar por otras superintendencias, en particular con SEC, que era una de las temáticas que dio origen al problema, así que eso ya lo estamos trabajando. Queremos firmar convenios con SEC para poder recoger esa mirada. Y también nosotros, como Superintendencia de Servicios Sanitarios, hace 2 años, casi prácticamente 2 años, estamos trabajando en un proyecto que se llama Agenda del Sector Sanitario 2030, en donde tenemos 12 proyectos que van a permitir mejorar todo el ámbito de gestión del sector sanitario, y nos pusimos como foco el año 2030. Probablemente en algunos temas vamos a tener que acelerar bastante el paso, porque parte de esos 12 proyectos tienen que ver con reuso de aguas tratadas, con infraestructura multipropósito para tener mayor robustez en los sistemas productivos de agua potable, en normas de calidad de agua potable. Hay muchos proyectos que estamos viendo en esta Agenda 2030 que ya estamos impulsando, que probablemente vamos a tener que acelerar bastante para hacerlo 2020 y no 2030. Pero sí, nosotros tenemos que, y ya estamos trabajando hace 2 años, en poder dar un nuevo paso en el sector sanitario, porque si bien alcanzamos ciertas metas que nos dimos en los años 80 y 90, hoy día el país tiene otras necesidades y tenemos que también acoger esas nuevas necesidades. Bueno, también nos preguntaba por qué la Contraloría General de la República está solicitando las auditorías que nos está solicitando actualmente. La verdad, diputado, que la Contraloría General de la República permanentemente nos solicita análisis, información, y es su trabajo auditarnos permanentemente. Por lo tanto, para nosotros esto no es muy distinto a lo que viene sucediendo desde los 20 y tantos años de existencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, más aún cuando aparecen estas lamentables crisis como las que estamos por aquí reunidos, en donde por supuesto que nos piden más información y más auditoría. Así que para nosotros esto es algo que forma parte del quehacer de las instituciones del país, y la Contraloría siempre nos pide auditoría, más aún después de este tipo de emergencias. Y finalmente, Presidenta, sus preguntas. Nos preguntaba primero respecto de estos 10 días, ¿por qué no se le dio agua a la gente? Nos pregunta directamente eso. Y bueno, la respuesta es que bajo nuestro entendimiento, dada la crisis, el agua sí se le dio, pero en la manera que la ley lo establece ante este tipo de emergencias, que es con suministro alternativo. Un suministro alternativo que
que yo diría que los primeros 2 días partió bastante lento y ya el segundo día se estabilizó y logramos tener agua continuamente en todos los estanques de suministro alternativo. Indudablemente es una situación de emergencia y es una situación tremendamente compleja, incómoda para las familias, pero eso es lo que contempla nuestra legislación. En este tipo de crisis, al menos hay que tener un suministro alternativo para que la gente tenga agua para beber, y eso fue lo que se implementó ya a partir del segundo día, ya estaba bien implementado. Los primeros 2 días es donde hubo hartos problemas y tomó tiempo en implementarlo. Después nos pregunta por qué no se declaró zona de catástrofe. Bueno, ahí lamentablemente no es competencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios declarar zona de catástrofe, por lo tanto no le podemos dar esa respuesta. También nos pregunta por qué la CIS no hizo supervisión, siendo que hubo muchos días sin agua. Bueno, la verdad es que nosotros, puede ser que no cumplimos las expectativas de supervisión, pero nosotros desde el primer día viajamos a la zona. Yo personalmente viajé a la zona y estuvimos en un equipo permanente, en promedio 9 fiscalizadores durante los 10 días. Hicimos una serie de labores de supervisión. Primero, supervisamos que el suministro alternativo funcionara, es decir, estuvimos viendo y recorriendo en terreno que se pusieran la cantidad de estanques alternativos en los puntos que se había prometido. En segundo término, que se respetaran las ventanas de suministro por red, que eso eran 2 horas al día, entonces nos repartíamos, íbamos viendo en toda la ciudad que eso fuera ocurriendo y cuando no ocurría alertábamos. También estuvimos presentes en todo momento, todos los días y varias veces las 24 horas en la planta de tratamiento de Caupulli, viendo de primera fuente que se cumpliera el cronograma de trabajo para superar la crisis. En un primer término era el lavado de toda la infraestructura que estaba contaminada, el reemplazo de los filtros, después era la llegada de las placas en los flocos decantadores. También estuvimos ahí presentes permanentemente. Estuvimos presentes en la bocatoma del río. Por lo tanto, nosotros sí creemos que hubo supervisión de la superintendencia con estas 9 personas de manera permanente. Nos fuimos rotando porque el desgaste era enorme. Muchas veces no dormimos, trabajamos 24 horas seguidas. Entendemos que no cumplimos las expectativas, pero supervisión sí hubo. Otra duda. ¿Cómo podemos asegurar que, nos preguntaba, ¿cómo podíamos asegurar que era agua potable la que se suministró en estos 10 días que hubo crisis? Bueno, la verdad es que aquí las riendas en este tipo de crisis las toma Salud respecto de la calidad del agua potable, y Salud instaló un laboratorio en la ciudad en donde iba permanentemente haciendo muestras de cada parte del proceso de producción de agua potable, en la planta de tratamiento Caupulli, después en los estanques de distribución, y una vez que ya el agua podía pasar a la red, se iban haciendo muestras en la red misma. Por lo tanto, permanentemente Salud estuvo controlando la calidad del agua que se iba por la red. Adicionalmente, cada camión aljibe que entregaba agua en los estanques de suministro alternativo pasaban por un punto de control en la plaza de armas de Osorno, en donde también Salud controlaba cada uno de esos camiones aljibe. Por lo tanto, hubo un control permanente. Nosotros como superintendencia también con nuestros instrumentos, que son bastante más sencillos porque son instrumentos online que llevamos a terreno, en donde medimos presiones y medimos cloro residual. El cloro residual es un muy buen parámetro para saber si el agua está contaminada o no, o si tiene algún problema de potabilización. También hicimos ese muestreo, hicimos cientos de muestreos durante los 10 días, y eso eran muestreos en la red, en las casas, en las viviendas. Así que ahí, y con todas esas muestras nosotros podíamos asegurar de que esto era agua potable. También nos preguntaba, diputada, ¿por qué no se contabilizaron los estanques del municipio? El municipio efectivamente puso bastantes estanques.
Bueno, ahí yo, una vez más, nosotros no éramos responsables de llevar adelante esta emergencia. Hay un COE en donde el intendente era el que lideraba esto y, por lo tanto, la contabilización de estanque nosotros la hacíamos desde nuestro ámbito, que es de la empresa sanitaria, y agradecemos enormemente que el municipio haya podido poner también a disposición toda esa gran cantidad de estanques que ellos pusieron, pero como le indico, la contabilización corresponde a la empresa sanitaria y la CIS tiene que velar porque la empresa sanitaria entregue su propia información. Yo entiendo que la Intendencia sí llevaba un control absoluto de todos los estanques, pero lo que nos compete a nosotros como Superintendencia solo podemos dar fe de los estanques que puso la empresa sanitaria. También nos preguntaba si nos basábamos en la información que entregaba la empresa ESAL. Y bueno, aquí hubo hartos problemas con la información, efectivamente. Nosotros en un comienzo hicimos caso a la información que nos entregaba la empresa sanitaria. Nosotros también nos estábamos armando en la emergencia, por lo tanto la primera información que recibíamos era de la empresa sanitaria y era la que transferíamos. Posteriormente, cuando comenzamos a ver esta información errática y que era cambiante, por supuesto que tomamos acción y comenzamos nosotros con nuestros fiscalizadores a estar permanentemente en la planta de tratamiento de agua potable y en terreno validando esta información que entregaba la empresa. Hay algún tipo de información que es imposible que nosotros la obtuviéramos porque pertenece exclusivamente a la empresa sanitaria, pero otra información que sí nosotros podíamos ir chequeando en terreno o en la misma planta de tratamiento de Caupulli, y esa sí la podíamos validar y estábamos presentes en todo momento. Así que en ese sentido, más que creerle a la empresa, nosotros íbamos verificando que la información que nos entregaba la empresa se condiciera con la realidad, ¿ah? Y finalmente nos preguntaba respecto de la auditoría y que esa auditoría había detectado una precariedad del sistema y por qué esperamos tanto tiempo. Bueno, esa auditoría fue en octubre del 2018. En los primeros días de diciembre del 2018 se le ofició a la empresa a que corrigiera todo este listado de hallazgos que usted lo menciona como precariedad, y efectivamente habían situaciones precarias, había otras cosas que mejorar, había hallazgos, había un conjunto de cosas que mejorar. Y nosotros en diciembre del 2018 oficiamos a la empresa para que nos entregara un plan de acción y le dimos como plazo septiembre del 2019 para ejecutar ese plan de acción. Nosotros ahí también tenemos una autocrítica que hacernos, porque varias de ese enorme listado de hallazgos no correspondía haber dado plazo hasta septiembre del 2019. Había cosas que podríamos haber hecho antes, ¿ah? Otras que efectivamente tendrían que haber sido para septiembre, porque hay que dar un plazo prudente para que la empresa acogiera las mejoras. Pero hay otras que nosotros no tendríamos por qué haber dado tanto plazo, podríamos haber dado 2 meses, 3 meses. Bueno, eso tendríamos que haberlo evaluado mejor, y ahí también tenemos una autocrítica que hacernos de que hay que ser razonable en los plazos en cada uno de los elementos que se detectaron los hallazgos. Y bueno, y entiendo que, me disculpan si se me pasó alguna pregunta, eran todas las preguntas que nosotros anotamos, y no sé si hay alguien que quedó insatisfecho o que quisiera preguntarnos algo más. Voy a ofrecer la palabra por si quedó alguna pregunta que no se haya respondido o alguien tiene una pregunta que no alcanzó a hacer ese día. Ya, Amaro y posteriormente el diputado Yulis. Diputado Santana. Muchas gracias, presidenta. La respuesta acerca, la idea mía en realidad cuando planteé lo de los edificios es porque aquí al principio del informe o de la presentación de ustedes hablan de no se deben tomar precauciones a la hora de tomar agua de la llave. La respuesta suya es de que los edificios son propiedad privada. Las empresas son propiedad privada. La empresa de gas, por ejemplo, entran hasta el propio domicilio.
porque si se produce una fuga acá en un departamento, el desastre puede ser mayor. Yo no veo por qué, ¿cierto?, con este tipo de asuntos no puede ser, porque si alguien no cuida un estanque, y voy por el asunto por la mirada integral, por eso me importaba. Si no se toman, no se supervigilan los estanques de los edificios, el desastre puede ser mayor, y lo hemos visto, que una comunidad entera, los edificios hoy día son terriblemente, acumulan mucha cantidad de personas. Eso significa que puede haber un desastre porque son personas las que están implicadas. Entonces, la afirmación de decir que no hay que tomar precauciones para tomar agua de la llave, si usted es una superintendencia, me parece que un poquito, ese es el punto que quería dejar. Y lo otro es acerca de la supervisión. Porque también se afirma acá, dice, pero las empresas sanitarias no se autorregulan. Exacto, esa es la afirmación. Existe regulación y fiscalización por parte del Estado. Lo que estamos viendo aquí, con todas las explicaciones y la autocrítica, es que esto no es real. No es real, porque se produjo o sea, la autocrítica la entiendo, ahora me queda más claro que ustedes hicieron una auditoría, que la auditoría emitió varias condiciones que se podían tomar en cuenta. Usted me dice, no, es que nosotros ya podríamos haberlo tomado un poquito. Ese es el problema. El problema, esa es la responsabilidad. Es cuando me dice, no, pero es que esta parte era la empresa eléctrica la que tenía que verlo. Entonces estamos y yo entiendo la mirada integral, por eso puse el ejemplo, porque no podemos ser autocomplacientes. Decir, oye, aquí esto, yo entiendo que usted no tiene gente, no tiene capacidad para regular la empresa sanitaria. Eso es lo que a mí me queda claro. Con los camiones aquí, otra mirada también complicada, porque es evidente, de lógica mínima, que si se produce un problema dentro de la empresa que produjo el desastre de Osorno, la empresa tiene que pagar rápidamente el asunto. Y me dicen de nuevo, no, pero que esto es todo un proceso, entonces nosotros, los municipios hacen el gasto, un montón de comunidades, pues, no sé, se mueve todo el país, somos solidarios, llevamos agua para allá, pero resulta que es la empresa la que tiene el problema. Y en eso también es una mirada integral. Y ahí es donde voy. Si existe, en realidad, existen las empresas y las personas. Cuando son las personas, la regulación es súper fuerte. Es súper fuerte. Cuando son las empresas, la mirada un poquito más... Y ese es el punto. Ese es el punto. ¿Dónde avanzamos? Eso es lo que a mí me interesa de esta comisión. Para eso estamos mandatados. De la mirada integral, eso me interesa. Por eso me interesa si la multa era seguir el patrón que tiene la compañía con respecto a las multas y la función de usted. Las multas son súper claras, van avanzando. Lo que quiero y lo pedí es poder seguir esas multas, de qué motivo tienen, y eso lo pedimos, así que espero que llegue. Eso quería dejar claro. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Jürgensen, posteriormente el diputado Santana. Gracias, presidenta. Sí, lo que pasa es que durante la crisis, en un minuto dado se puso en duda la calidad del agua que se producía en la población Colbe, planta que no dejó producir nunca. Incluso se atribuyó por parte, o se sembró la duda, la incertidumbre, autoridad local lo mencionó, que sería la causante el agua, la calidad del agua, la Colbe, la que contaminó estanques secundarios de algunos centros de salud familiar. Entonces, solo para la tranquilidad y la claridad de esta comisión sería interesante que usted nos aclarara qué muestra o qué tipo de muestra, si se muestró el agua en la Colbe a raíz de esta denuncia o esta duda que se sembró en su momento, y si en el tiempo esa calidad no tuvo ninguna alteración, sino que estuvo apta a todo momento.
Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Diputado Santana. Ya. Diputado Espinosa. Gracias, Presidenta. Quisiera solo agregar algunas consultas a la superintendencia en particular, que lamentablemente la semana pasada no las pude ordenar, pero que las traje un poquito más estructuradas. ESAL, señora Presidenta, anunció el 29 de marzo de este año, coincidiendo con lo que fue la celebración del mes del agua, que inauguraría 3 estanques de seguridad de agua potable con una inversión que sumaba 2.800 millones de pesos. Agregaban entonces que estas obras garantizarían al menos 20 horas de suministro continuo frente a interrupciones de la captación de agua de las fuentes superficiales de Osorno y Río Bueno por eventos de la naturaleza que afectan la calidad de los afluentes, agregando que en los últimos años ellos habían realizado millonarias inversiones en la red de agua potable y alcantarillado, en las plantas de tratamiento, en las plantas de elevación y obras de seguridad para entregar un servicio de calidad a sus clientes. Entonces, las preguntas que yo hago respecto a esta introducción son las siguientes a la superintendencia. ¿Se materializaron efectivamente al menos parte de esas inversiones? ¿Verificó la superintendencia el cumplimiento del plan de inversiones de SAL en los últimos años, en particular en Osorno? ¿Tenemos la certeza de cuánto es lo que efectivamente invirtió SAL, especialmente en Osorno, en todo este tiempo? Una cuarta pregunta. Si las inversiones anunciadas en el plan de desarrollo y visadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios efectivamente se cumplieron, ¿son suficientes? La pregunta es, ¿son suficientes para una ciudad como Osorno y sus necesidades? Por último, quisiera señalar, ¿no es cierto?, que la empresa de SAL, como todos sabemos, cuya propiedad es de un 53% de aguas andinas, que también arrastra episodios de corte de suministro en la región metropolitana, ¿tenía desde el punto de vista de la superintendencia los protocolos adecuados para enfrentar situaciones críticas como la de Osorno? ¿Es lo más adecuado y transparente que sea el laboratorio de la propia empresa sanitaria, ESAL, el que analice la calidad y potabilidad del agua, sobre todo en medio de la crisis? Y por último, si está dentro de los parámetros técnicos y de seguridad exigido el que las plantas de agua potable puedan funcionar con fuentes de energía distintas. Bueno, eso ya me la respondieron en definitiva. No tienen ustedes la atribución de poder tener una exigencia respecto a ese tema. Eso por ahora, señora Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Noma. Gracias, Presidenta. Preguntarle al superintendente referente a los últimos 10 años, referente a los cumplimientos, como decía el diputado por cierto medio, Presidenta Espinosa, referente a sus planes de inversión. ¿Cómo estuvieron los porcentajes referente al plan de inversión? Si es posible que nos pueda hacer llegar a la comisión referente a las concesiones en el resto de las regiones, porque según los antecedentes que manejamos en la Comisión de Recursos Hídricos, justamente el gran problema que tenemos es que las sanitarias no están cumpliendo con sus planes de inversión. Y ahí sí hay motivo para las caducidades correspondientes. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Superintendente, tengo igual unas preguntas que hacer y que me gustaría para poderlo compartir con esta comisión, que sería importante conocer el contrato que se estableció entre la empresa ESAL y el Estado chileno, que pudiéramos tenerlo a la vista para conocimiento de cada uno de quienes integramos esta comisión. Si bien la Ley General de Concesiones señala unas determinadas normativas, pero también es importante conocer este contrato. A su vez, usted señalaba en una de las exposiciones que las empresas sanitarias no se autorregulan. No sé si el contrato con ESAL señala si éstas se autorregulan o esto es en lo general. Por eso es importante también, y la inquietud está si realmente qué dice el contrato de ESAL, porque esa sería una situación muy compleja que lo más probable va a ser difícil aquella petición que han establecido las diversas organizaciones de la comuna de Osorno. Lo otro, antes del día 11 de julio, si ustedes en el momento de fiscalizar o le habían solicitado a esta empresa si tuviese un plan de contingencia.
y si ese plan de contingencia ustedes le habrían solicitado para posteriormente hacer las fiscalizaciones, porque usted señala que en las 4 intervenciones que hubieron, auditoría, fiscalizaciones, la misma empresa en la contratación que hace a una empresa, que son 4 las que usted señaló, y donde ninguna detectó realmente lo que estaba ocurriendo con la situación de este generador, que al parecer no parecía que era como algo tan relevante o nadie se logró dar cuenta. Tengo la preocupación porque se supone que toda empresa debiera tener un plan de contingencia. Además, sobre eso, usted habla de un plan de producción o de desarrollo, no sé cuál será la diferencia que pudiera tener, un plan de acción, el cual usted habla, porque supone que la superintendencia debiera también, con lo que ha solicitado, ir evaluando permanentemente el actuar, y las fiscalizaciones se debieran dar bajo ese plan de acción o plan de contingencia que debiera tener la empresa. Yo tengo la duda porque no sé si esto lo tuvieron y no sé qué evaluaron ustedes, bajo qué, fue un plan de acción o fue algo así muy abierto que finalmente se termina entregando esta información que usted nos relató en la sesión pasada. Y la otra pregunta es que no me quedaba claro cuando usted señalaba toda la disposición que hubieron, y que usted trataba de decir que no fue una situación de carácter permanente que estaba ocurriendo, sino que al parecer fue una situación circunstancial, como la empresa lo señalaba. Es decir, lo que ocurrió con Osorno no era algo que ya se venía provocando a raíz de estas fiscalizaciones que no fueron tan completas, que finalmente al día de hoy en las presentaciones yo volví a leer este documento y veía que la verdad es que no se había pedido a esta empresa un plan de acción o un plan de contingencia sobre qué llevaron a cabo ustedes las fiscalizaciones. Y por lo tanto en eso no me queda muy claro. Cuando usted, la exposición también señalaba que pareciera que fue un acto circunstancial, como lo ha dicho la empresa SAL, pero no algo que ya se venía repitiendo reiterativamente. Pero si no había plan de acción, si no había plan de contingencia, mi inquietud es más grande. ¿Cómo ustedes lograban fiscalizar? ¿Y qué es lo que dice la ley también respecto al tipo de fiscalizaciones que hay que establecer? Por lo tanto, esas son las inquietudes que tengo por el momento y me gustaría que si lo pudieran contestar. Diputado Santana. Gracias, Presidenta. Complementar sus dudas e inquietudes. Yo creo que parte de esas respuestas están en los oficios, en la información que pedimos en la sesión pasada, que es saber en qué consistían los planes, en qué consistían las fiscalizaciones, cuáles eran los informes post-fiscalización y qué se determinaba producto de esa fiscalización. Entonces, yo quisiera consultar, porque yo creo que tengo la impresión de que para poder tener una respuesta tangible es a través del acceso a esa documentación. No sé si el señor superintendente me dará la razón, porque ahí están los hechos que son de historia, que ya hemos solicitado. Entonces, quisiera consultarle al señor superintendente cuándo va a llegar esa información que se requirió y se acordó en la sesión pasada. ¿Alguna otra pregunta, diputados? Para que pueda contestar, al menos le doy la palabra al superintendente para que entregue la respuesta. Gracias, Presidenta. Ya, respecto de la inquietud del diputado Labra, bueno, esa figura que hace mención a que en Chile se puede tomar agua de la llave, efectivamente puede ser que hay no se entienda bien, porque se entiende que cuando el agua entra a un domicilio, y que esa es la calidad que nosotros fiscalizamos, después sale de la llave de la casa en igual condición, y efectivamente entre medio pueden pasar cosas. Lo que sí, si nuestras expectativas como país
son que la superintendencia y las empresas sanitarias garanticen la calidad del agua potable literalmente en la llave de adentro de la casa. Necesitamos hacer un cambio normativo, porque hoy día la ley no lo permite, digamos. El alcance de nuestro ámbito es hasta el medidor y todo lo que pasa adentro es responsabilidad de los usuarios. Así que es válida su inquietud y bueno, cada uno con su tarea. Sería tarea de ustedes definir si es que queremos garantizar esa calidad a la salida de la llave de cada vivienda, digamos. Por supuesto que eso trae algunos impactos en tarifa, porque hay que tener más, pero bueno, es un estándar que quizás hay que discutirlo, digamos, a nivel país. Respecto de la frase de que las empresas no se autorregulan y que por lo mismo el Estado es el que tiene que fiscalizar, y usted hace mención de que eso no es real, porque en realidad no se alcanza a fiscalizar y que nosotros como superintendencia no tendríamos todos los recursos suficientes. Bueno, es una discusión tremendamente válida y valiosa para nosotros de qué es lo que quiere el Estado respecto de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Nosotros entendemos que no estamos cumpliendo las expectativas. Nosotros, más allá de que creemos que hemos hecho una buena labor con los recursos que tenemos, aún así debemos reconocer que no estamos cumpliendo las expectativas. Y bueno, para cumplir las expectativas tenemos que hacer mejoras internas, estamos trabajando en hacer mejoras internas, vamos a hacer más con lo mismo, pero indudablemente que también necesitamos más recursos, porque las expectativas son altas y con los recursos que hoy día tenemos no vamos a cumplir jamás esas expectativas, debo ser honesto. Esa es mi opinión. Diputado Jürgensen, nos preguntaba por el caso de Colbe. Efectivamente, Colbe siempre tuvo agua, y nosotros sí podemos garantizar que esa sí era agua potable porque se muestreó permanentemente, al igual que todo el resto de Osorno. ¿Ya? Por lo tanto, esa agua sí fue potable y bueno, si usted quería que lo aclaráramos, yo lo aclaro. O sea, toda la información que tuvimos a la vista de todos los muestreos siempre salieron favorables en eso. Sin embargo, podemos obtener esa información de salud para hablar sobre algo cierto, digamos, con fundamento. Pero nuestra información es que siempre se mantuvo la calidad del agua potable en Colbe. Diputado Espinosa, usted hacía mención de 3 obras de seguridad que comprometió ESAL. Sí, esas obras se materializaron y efectivamente en Osorno cuenta con 2 estanques bastante grandes que deberían haber servido para este tipo de eventos. El problema fue que se contaminaron también esos estanques. Por lo tanto, el agua que se pensaba que podía acumularse ahí también sufrió de contaminación. Pero esas inversiones se hicieron. Y la verdad es que sirven bastante. No en este caso, que no sirvieron, pero en otros casos, en muchos otros casos sí sirven bastante. En cortes, por ejemplo, eventos de turbiedad altos, se puede almacenar bastante agua ahí que da tranquilidad por varias horas. Lo mismo si hubiese habido un evento de contaminación en el río, un camión que no es extraño, o sea, se pueden dar vueltas camiones de petróleo en el río, se pueden haber cerrado las compuertas y esos estanques están siempre llenos de agua, por lo tanto hay bastantes horas de reserva, así que tienen bastante utilidad esos estanques. Respecto del cumplimiento del plan de desarrollo, que también salió en otras preguntas, lamentablemente no tengo el dato exacto acá, nos comprometemos a entregárselo y tal como plantea el diputado Naumann, lo vamos a entregar para todo el país porque esa información la tenemos. ¿Ya? Sí le puedo adelantar de que el cumplimiento de ESAL está por sobre la media incluso del país. O sea, tiene un cumplimiento bastante razonable del plan de desarrollo.
Diputado Noman. Solamente para reforzar un punto, Presidenta, por su intermedio, superintendente, que nos envíen de los últimos 10 años este informe. ¿Y a qué se refiere el superintendente con sobre la media? Me parece poco ¿está cumpliendo o no cumpliendo a un 95, un 90? Sí, nuestro cumplimiento lo vemos como es un porcentaje, es lo que la empresa promete y después lo que finalmente termina sucediendo en la realidad. Y bueno, simplemente hacemos la división. Prometieron 100, hicieron 95 y por lo tanto el cumplimiento es el 95%. Yo le decía que les vamos a enviar por región y el promedio nacional, pero creo recordar que el cumplimiento puede andar en torno al 90%, una cosa así, y el cumplimiento a nivel nacional es un poquito menor que eso, 80 y tanto %. Pero quiero darle los números, las cifras exactas para que ustedes realmente lo vean con datos en mano. Sí quiero señalar algo bastante relevante. Las inversiones del sector sanitario, en promedio, más o menos, son del orden de 350 millones de dólares al año. Ese es más o menos el promedio que se viene viendo en los últimos 5 o 7 años. Pero en plan de desarrollo, esas inversiones bajan bastante. Hay comprometido 250 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas en la realidad invierten más que lo que comprometen en el plan de desarrollo. Y por lo tanto, esta herramienta, que para nosotros es la herramienta más valiosa de gestión en el sector sanitario, no está cumpliendo a 100% su objetivo, porque las empresas no están comprometiendo todo lo que hacen en el plan de desarrollo. Y eso obedece a ciertos aspectos que tenemos que mejorar en este nuevo proyecto de ley que está en camino, digamos, para que las empresas sí inviertan y sí se comprometan a invertir todo lo que están invirtiendo. Eso no lo hacen porque en la medida que ellos comprometen una inversión en el plan de desarrollo, después pueden ser fiscalizados. Entonces, y si son fiscalizados y no cumplen, son las sanciones más altas a las que se ven expuestas las empresas sanitarias. Nos preguntaba, diputado, también respecto de las certezas de esas inversiones. Bueno, como le mencionaba, nosotros fiscalizamos una vez cumplido el año, nosotros vamos a fiscalizar qué es lo que habían comprometido durante el año. Por lo tanto, el porcentaje que nosotros tenemos de cumplimiento es bastante certero, porque se basa en algo que está por escrito, ¿ya? Y la última pregunta es, ¿las inversiones en plan de desarrollo son suficientes? Es una pregunta, la verdad, que es bastante difícil, y digo que es difícil porque nuestra legislación no nos permite, no tenemos las atribuciones de decir que una inversión no es suficiente y exigir más inversiones. Lo que está en el plan de desarrollo es algo que finalmente nosotros terminamos negociando con las empresas sanitarias, pero no tenemos la atribución de exigir más obras de las que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, esas inversiones, contestando su respuesta, en muchos casos son suficientes, pero creemos que en otros no son suficientes y nos faltan herramientas para poder exigir esas nuevas inversiones. Y son herramientas legales que nosotros esperamos que queden en este nuevo proyecto de ley. También nos preguntaba respecto de los laboratorios, de que efectivamente ESAL tiene una empresa relacionada que le hace sus propios muestreos de laboratorio. Esa es una falencia que nosotros también detectamos. Nuestra legislación actual permite que empresas relacionadas puedan hacer estos muestreos, y en el proyecto de ley estamos enviando una indicación en donde se establece que empresas relacionadas no pueden hacer este tipo de muestreos. Ese sería un avance. Y me va a disculpar, diputado, porque la segunda pregunta no alcancé a anotarla. Era la segunda, yo le contesté recién la tercera, y lamentable. La vamos a dejar para el final, el fiscal va a tratar de buscarla. Diputado Noman, bueno, nos comprometemos a entregar el cumplimiento del plan de desarrollo los 10 últimos años por empresa sanitaria, digamos. Tenemos todo el detalle, así que eso no va a ser difícil, digamos. Y hacer
El último 10 años en Osorno, y también nos pide hacer llegar el resto de las regiones. Por supuesto que se lo vamos a entregar, no hay ningún problema, ¿ya? Diputado Santana nos vuelve a preguntar en qué consistían las fiscalizaciones y cuándo llegará la información. Aquí yo tengo algo de información que me enviaron, pero se las vamos a hacer llegar formalmente esta semana. Espero que no haya problema que sea esta semana. La tenemos la información, así que simplemente tenemos que recopilarla y se la entregamos esta semana. Así que estamos anotando como compromiso entregar la información esta semana. ¿Ok? Presidenta, también sus preguntas. Nos pide conocer el contrato entre ESAL y el Estado. Vamos a indagar porque en este caso el tipo de concesión que tiene ESAL no es un contrato de explotación, es un contrato que más bien está por ley, es la propia ley, pero vamos a indagar, a ver si el fiscal me puede ayudar. ¿Existirá algo más? ¿Qué es lo que está en la ley? No, porque fueron ahí la venta de las acciones. Si esto aquí se hizo venta de las. Disculpe. Señora Presidenta, lo que se hace acá fue traspasar la propiedad a través de la venta accionaria que tenía el Estado. Por lo tanto, no, eso sí habría que revisar si efectivamente se puso alguna cláusula especial, pero es difícil. Pero vamos a revisarlo. De acuerdo. Y también nos hacía mención a la frase de que las empresas no se autorregulan, así que era interesante saber qué es lo que diría este contrato. Así que, esperamos responder eso si es que logramos encontrar algo más, aparte de lo que dice la propia ley. También nos pregunta nos dice, antes del 11 de junio se había solicitado un plan de contingencia, se fiscalizó, porque no se detectó el generador, y qué diferencia hay entre un plan de contingencia y el plan de desarrollo. Aquí me gustaría explicarle que cuando nosotros hablamos de un plan de contingencia nos estamos refiriendo a un plan que se activa solo cuando hay un problema, hay un corte en el suministro, en la continuidad del servicio. Y eso nosotros le llamamos un plan de emergencia, que es lo mismo que usted señala, un plan de contingencia. ¿Qué hacer cuando se corta el suministro por algún problema, como el de Osorno, que fue gravísimo, u otro problema, una maquinaria que está trabajando y pasa a llevar una matriz y corta el suministro? Aquí nosotros tenemos una falencia legislativa que estamos resolviendo con este nuevo proyecto de ley. ¿Y por qué tenemos una falencia legislativa? Porque nuestra legislación no obliga a cumplir un estándar para estos planes de contingencia o planes de emergencia. No hay en la ley un listado de cosas que haya que hacer cuando ocurren este tipo de emergencias. Lo queremos hacer en la nueva ley, así que ahí va a estar resuelto. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo mientras tanto? Mientras tanto, estamos avanzando con las mismas empresas sanitarias de una manera voluntariosa. ¿Y por qué digo voluntariosa? Porque no tenemos cómo obligar a las empresas sanitarias a que cumplan ciertos estándares en estos planes de emergencia. Entonces nos hemos fijado voluntariamente, en acuerdo, junto con las empresas sanitarias y con otros organismos del Estado como ONEMI, etcétera, otros organismos, salud, en tratar de asimilarnos a un estándar que se llama Esfera. Y ese estándar Esfera es un estándar a nivel internacional de la ONU que establece cómo tienen que ser estos planes de suministro alternativo o estos planes de emergencia. En particular, en Osorno, ESAL, nosotros ya estábamos trabajando en este plan alternativo con el estándar Esfera, pero no estaba concluido y por lo tanto no estaba firmado. Y el avance había sido en que se habían definido 71 puntos de suministro alternativos ubicados estratégicamente en la ciudad de Osorno.
Eso ya estaba establecido y ya estaba acordado, pero este plan todavía no estaba firmado porque tenía que seguir siendo trabajado. Faltaba cómo iban a ser abastecidos esos estanques, de qué tamaño tenían que ser esos estanques. Todavía se estaba en discusión respecto de esos planes. Y como le digo, ese es un avance que a nosotros nos gustaría que fuera más rápido y vamos a poner más ímpetu porque queremos tener firmado todos los planes de suministro alternativo, que son voluntarios en acuerdo entre la superintendencia y las empresas sanitarias, la ley no lo permite de otra manera, pero queremos acelerar porque tenemos solamente del orden de un 35% de estos planes firmados, planes de emergencia firmados, avalados por la superintendencia, pero nos falta otro porcentaje relevante que no ha sido firmado. Entonces ahí vamos a tener que avanzar, acelerar el paso para tener firmados esos planes. Es importante tener un plan de suministro alternativo firmado porque eso ya está validado por distintos organismos externos expertos y que facilitan mucho el trabajo cuando ocurren las emergencias para tener una respuesta rápida. Y la última pregunta que nos hacía, diputada, era bueno, insistía en que nosotros íbamos haciendo un camino de fiscalizaciones y que no nos fuimos dando cuenta de esto que sucedió, digamos. A ver, yo insisto que nosotros sí hicimos bastantes fiscalizaciones previas, pero no detectamos lo que falló en específico, que finalmente, bueno, todos tenemos claro que esto fue un error humano en que hay involucradas más cosas, por supuesto. El error humano se podría haber evitado con otro tipo de procedimiento más riguroso, pero finalmente igual fue un error humano. Y las fiscalizaciones que nosotros hicimos no detectaron efectivamente esto, y no nos queda más que reiterar que el dolor que se sufrió producto de esta emergencia, nosotros lo hemos analizado y estamos sacando nuestras lecciones aprendidas, y la única manera que vemos en que tenemos que avanzar y evitar que esto vuelva a suceder es tener esta mirada integral. Y ya estamos trabajando en esa mirada integral, por lo tanto podemos dar fe de que no va a volver a ocurrir lo que ocurrió en Osorno. Ya hicimos las fiscalizaciones en 274 sistemas productivos del país. Se detectaron en 8 oportunidades, en 8 sistemas, situaciones parecidas que ya fueron corregidas. Por lo tanto, si algún día vuelve a fallar un equipo generador o se da vuelta, va a haber pretiles de contención, van a estar autorizados esos equipos generadores, van a estar con sus permisos. Por lo tanto, ya vamos a estar en otra situación. Ya. Bueno, sí, el diputado Espinosa preguntaba si ESAL tenía protocolos de emergencia y era la respuesta que le dimos a la diputada. Estábamos trabajando en ello, pero no estaba firmado dicho protocolo. Ya, me han solicitado 2 palabras, el diputado Bernales, posteriormente el diputado Labra. Sí, gracias, presidenta. Solo un comentario viendo, bueno, la presentación que está acá en papel, y cuando los escucho hablar, a mí me parece, y yo no estoy acá para nada a favor de la empresa, pero entiendo que ellos tienen que fortalecerse, invertir más. Pero me gustaría saber también de la superintendencia, en el fondo, qué va a hacer para modernizarse, porque a mí cuando lo escucho conversar o hablar, me parece que estuviera de repente una empresa, o sea, un servicio de los 70, de los 80, con un vehículo por región, con 3 fiscalizadores, o sea, que yo me imagino van a tomar una muestra de agua, la tienen que llevar a un laboratorio, la tienen que medir, etcétera, y hoy día me imagino que la tecnología deben haber, no sé, caudalímetros que puedan medir inmediatamente lo que está pasando con la calidad del agua, así como se hace con el aire. En Puerto Montt, en otras regiones, ahí efectivamente uno puede ver en línea cómo está la calidad del aire de su ciudad y saber si el niño ese día puede hacer ejercicio, no lo puede hacer. Lo mismo debería ocurrir con la calidad del agua, es decir, me puedo bañar hoy día en el lago Yanquihue, no me puedo bañar, etcétera. Y así también con algo decía el diputado Amaro Labra, también con el tema de los servicios
me imagino en las casas. Eso como un tema, en el fondo la modernización del servicio. Y lo segundo, que tiene que ver con la autorregulación. Yo acá tengo un oficio que fue enviado por el concejal Juan Carlos Cutiño de Puerto Montt a la superintendencia el 3 de julio de este año, donde él le pide que se le informe sobre la calidad del agua en Puerto Montt. Y le responde el jefe de fiscalización de la superintendencia y le dice, tal cual, aquí está textual, dice: en el archivo adjunto se detallan los resultados de los análisis de calidad de agua potable informados por la empresa en los servicios antes mencionados, en el periodo que bla, bla, bla. O sea, aquí hay un oficio donde dice que la empresa se autorregula. Y al concejal le dicen, esta es la calidad del agua porque esta es la calidad del agua que nos informa a nosotros en la empresa. Por lo tanto, aquí la superintendencia lo que hace es le rebota más bien el mail con el Excel, yo lo tengo completo, hace meses atrás, esta es la calidad del agua, léalo porque eso fue lo que nos dijo a nosotros de Sal. Entonces aquí hay un oficio firmado por alguien de la superintendencia que en el fondo viene a contradecir lo que se dice acá. Gracias. Ofrezco la palabra al diputado Labra. Con la auditoría del 2018, usted habló que habían hecho un plan y hizo una autocrítica con respecto a que el plan lo podían haber hecho de manera distinta. ¿Ese plan tiene limitaciones en términos legales también para poder exigir su aplicación? ¿O depende solamente de la voluntad de la superintendencia? Esa es la pregunta. Yo quiero reiterar, no estaba en la respuesta del diputado Santana respecto a la solicitud que hace el superintendente. Le quedaba esa respuesta pendiente al diputado Santana respecto a la documentación que es. Hola. Le contestábamos al diputado que esta semana vamos a entregar toda la información. La tenemos, así que la vamos a ordenar y se la vamos a entregar. Y dentro de esa yo solicito también, insisto, en el contrato de la concesión por supuesto. Y sí, que no fue la que se solicitó en la sesión pasada, eso que quede claro. Perfecto, ¿sí? Algo distinto. Ni un problema. Gracias. ¿Puedo responder? Sí, ofrezco la palabra. Diputado Bernales, a ver, su primera pregunta, ¿qué haremos para modernizarnos? Nosotros estamos iniciando un estudio con la Universidad de Chile que nos va a mostrar el camino de un nuevo modelo de fiscalización, ¿ya? Por supuesto que nosotros sabemos bastante de fiscalización, pero queremos tener también una mirada externa que nos pueda apoyar en cómo hacemos este giro en nuestro modelo de fiscalización y ese giro que contemple lo que usted incluso está señalando, el uso de tecnologías. Nosotros hoy día disponemos como país de bastantes tecnologías y tenemos que echar mano a eso. Las empresas sanitarias tienen bastante tecnología, tienen sus controles, son remotos, muchas veces operan a 100 kilómetros de distancia instalaciones y queremos acceder a toda esa información que para nosotros puede ser bastante valiosa y en vez de tener que viajar 100, 200, 300 kilómetros, poder conectarse a esas plataformas de información. Por lo tanto, vamos a trabajar en distintos ejes en nuestro giro de modelo de fiscalización. Necesitamos más recursos para capacitar a nuestros fiscalizadores. No existe, yo la vez anterior decía, no existe la profesión de fiscalizador, no se estudia en ninguna parte y por lo tanto se hace a base de experiencia, ¿ya? Y los fiscalizadores tienen que fiscalizar variadas cosas en variados ámbitos técnicos. El agua potable es muy distinta a las aguas servidas, por lo tanto los conocimientos de agua potable son muy distintos a los conocimientos de agua servidas y nuestros fiscalizadores tienen que ver todo y efectivamente tenemos 3 personas por región en promedio y si van a ser tan pocas personas necesitamos que esas personas sean del primer nivel respecto de sus competencias técnicas, que ellos
confío y estoy cierto que los tienen, pero ninguno puede ser un superhombre de conocer todo el ámbito de fiscalización que tenemos que hacer. Y por eso estamos pidiendo apoyo a la Universidad de Chile. Hay cosas internas que nosotros ya estamos trabajando que van a permitir una mejora. Estas coordinaciones con otros organismos como SEC indudablemente van a traer beneficios inmediatos, porque vamos a estar poniendo en nuestro radar cosas que estaban lejos de nosotros, no las estábamos viendo, ¿ya? Así que vamos a hacer una combinación en nuestra expectativa de mejorar las capacidades de nuestros fiscalizadores, de incorporar tecnologías en fiscalización y, por supuesto, que nos haría bastante ayuda el tener un presupuesto más acorde a las expectativas, ¿ya? Y en segundo término, usted se refiere a la autorregulación y a este oficio que nosotros hemos contestado el día 3 de julio. Cuando usted lee esa respuesta, de verdad a mí me duele la guata escuchar esa respuesta, porque para nosotros es un dolor tener que decir que no tenemos recursos para tener otro tipo de fiscalización. Hacer hacer controles paralelos, que le llamamos nosotros, es decir, nosotros contratar muestreos de laboratorio, son costos que están absolutamente ajenos a nuestra realidad. Nosotros no podemos hacer muestreos en todo el país, todos los días del año, todos los meses, y solo podemos hacer una fracción. Entonces, en nuestro presupuesto nosotros destinamos, por supuesto que con ciertos criterios de riesgo, de cómo han ido las cosas, vamos haciendo tomas. Nosotros mismos hacemos tomas y las mandamos a laboratorios independientes, pagados por nosotros, pero las tenemos que hacer con pinzas. Tenemos que elegir con pinzas qué sistemas vamos a muestrear, porque nos encantaría tener un laboratorio y tener los recursos para nosotros hacer todas las muestras que quisieran. No tenemos esos recursos. Por lo tanto, en este ámbito se trabaja bastante con el autocontrol. Le llamamos autocontrol a lo que las empresas sanitarias tienen que hacer, que es controlar su calidad de agua potable, y tienen que enviar una serie de registros y son bien estrictos, o sea, todos los meses, tantas veces al día, y se tienen que mostrar todas las ciudades, todos los sistemas. Lo que tenemos que mejorar es que esas muestras que toman las empresas sanitarias sean de laboratorios absolutamente independientes, ¿ya? Porque lo que pasa hoy día es que los laboratorios muchas veces son de la misma empresa sanitaria, por lo tanto no hay esa independencia. Entonces los tipos pueden hacer 10 muestras, como nos tienen que informar 5, podrían llegar a elegir las 5 mejores muestras y nos mandan esas, y las otras 5 peores no nos envían eso. Entonces el proyecto de ley sí va a abordar esto, porque las empresas sanitarias van a tener que contratar a un laboratorio 100% independiente, y ese laboratorio 100% independiente nos tiene que enviar directamente a nosotros los resultados, ¿ya? Y ahí lo que hacemos nosotros es un trabajo de gabinete donde revisamos todo, que son miles de datos, porque es todo Chile, se muestrean todas las fuentes, y eso es lo que nosotros fiscalizamos, eso es lo que nosotros hacemos, un trabajo de gabinete de fiscalizar todos esos muestreos. Pero yo le decía, bueno, a nosotros nos duele eso porque nos encantaría tener los recursos para nosotros poder ir a hacer los muestreos, pero realmente es bastante caro y no nos alcanza. Yo creo que ese tipo de actividades que son tan caras, a mí me parece que es adecuado que lo hagan las empresas sanitarias, pero con este resguardo de que sean 100% independientes, fiables, y que nos envíen la información a nosotros. De otra manera, tendríamos que tener un presupuesto millonario para poder hacer esa labor, ¿ya? Y diputado, sobre esa línea, presidente, ¿puedo interrumpir? Y no le voy a darle la palabra primero al diputado Neumann, posteriormente al diputado Hernández. Muchas gracias, presidenta. 2 puntos que van sobre el punto, que quizás estamos pensando lo mismo con el diputado Javier Hernández, que tiene que ver con lo siguiente. Yo no sé si está en la programación la citación al ministro de Obras Públicas, porque justamente
yo se lo he hecho ver, pero creo que es importante que esta comisión se lo haga ver también referente al tema de aumento de presupuesto en lo que es fiscalizaciones y también referente a lo que son los famosos monitoreos de la calidad del agua, porque al final el que paga es el que, entre comillas, el que manda, y por más buena voluntad que puedan tener las empresas, siempre van a estar con un sesgo subjetivo de la información. Y segundo, Presidenta, mire, quedan 30 minutos para que se acabe esta comisión y yo creo que estaba revisando los antecedentes de la SEC, no sé si le parece a los miembros, pero creo que en 30 minutos no vamos a alcanzar a escuchar bien la presentación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y justamente una de las láminas que usted plantea, Presidenta, que está acá, dice el punto final: SEC formula cargos a ESAL con fecha 26 de julio de 2019. Segundo punto, SEC se encuentra con la investigación finalizada y en redacción de la resolución que será el caso, pero no la traen a colación acá. Entonces sería súper pertinente y conveniente que, no sé si le parece a usted, Presidente, a los miembros de la Comisión, pero que quedara para la próxima semana la presentación de la SEC y que venga ojalá con la redacción de la resolución para poder analizarla y verla en su mérito. Eso, Presidente. Ya, vamos a... Sobre el punto que se estaba tratando de la fiscalización, no me cabe la menor duda que... Perdón, qué buena respuesta. Sí, es que yo interrumpí porque iba a acotar sobre el punto de la fiscalización. No me cabe la menor duda que es deseable y es necesario que se fiscalice por parte de la superintendencia, pero el superintendente preguntarle si es que yo creo que también paralelamente los servicios de salud están controlando los sistemas de agua, porque no me imagino que efectivamente estemos solamente y exclusivamente en manos de la superintendencia. Yo creo que aquí los servicios de salud deben estar muestreando en grifo, en casa, me imagino, durante cada mes. O sea, no creo que estemos en tan grado de indefensión que me gustaría que me aclarara eso, señor superintendente. Superintendente, antes que pueda terminar responderle al diputado Amaro, también me ha pedido la palabra el diputado Kuchel para poder responder todas las inquietudes. Gracias, presidente. Sí, más o menos lo tocó el diputado señor Hernández. Es respecto de los puntos que se fiscalizan. Usted mencionó algo más de 200 y tanto por cuenta exclusiva de ustedes, pero ¿qué otras instituciones públicas, privadas están fiscalizando? Si ustedes tienen conocimiento de eso, y respecto de los puntos que ustedes solamente fiscalizan, si hay como una proyección de crecimiento de esos puntos o se van a mantener fiscalizando esos puntos nomás. ¿Cuál es el comportamiento de eso en el tiempo próximo, en los 2, 3 años próximos? Gracias. Le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Diputado Labra, usted nos consulta si es que esta auditoría, este plan de auditoría nos entregaría atribuciones legales. Y sí, esta auditoría, al estar formalizada en un oficio donde la empresa compromete un plan de acción con plazos, es fiscalizable y es sancionable en el caso de no cumplirse. Por lo tanto, nosotros ya estamos fiscalizando y por eso les comentábamos que parte de esa auditoría había recomendado poner equipos medidores de caudal y fuimos a fiscalizar que así lo hiciera. Pero son una serie de medidas que comprometieron que las tenemos que fiscalizar en este mes de octubre. Pero sí nos da atribuciones legales de que si no se cumple es sancionable, ¿ya? La otra pregunta, diputado Noman. Bueno, usted hizo... Sí, en realidad era un comentario más que pregunta. El diputado Hernández sí nos hizo una pregunta que respecto de si los servicios de salud también controlan los servicios de agua mes a mes.
No, diputado. La calidad del agua potable es controlada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la manera en que nosotros controlamos es a través de dos mecanismos. El autocontrol, que es el que hemos señalado, en donde las empresas nos envían registros permanentes, diarios, de su calidad de agua, y los controles paralelos, que son los que hacemos nosotros en laboratorio, pero que obviamente no cubren todo el periodo ni todas las empresas sanitarias porque no nos alcanzaría el presupuesto. Salud entra cuando hay estos eventos de emergencia, ahí es Salud el que tiene que liderar este proceso, o cuando hay alguna denuncia. Cuando hay ciertas denuncias, Salud también presta apoyo. Pero el control rutinario recae en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y finalmente, diputado Kutcher, usted nos pregunta que si hay que todos estos que fiscalizamos, si también hay otros organismos que fiscalizan. Producto de la crisis de Osorno, nosotros nos hemos contactado con distintos organismos, entre ellos SEC, Salud, Medio Ambiente, y todos hemos visto que es necesaria una mirada integral de Estado en esto. Nosotros somos los principales afectados, por así decirlo, porque era el sector sanitario el que produjo la falla, pero todos han tomado la iniciativa de que necesitamos hacer fiscalizaciones integrales. Otros organismos sí hacen fiscalizaciones, pero la verdad es que nosotros estamos un poco no estamos al tanto de esas fiscalizaciones porque cada organismo tiene independencia, autonomía y fiscaliza lo que considere que se tiene que fiscalizar, digamos. Pero sí le puedo decir que el peso de la fiscalización se lo lleva la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque siempre hemos visto los temas muy sectorialmente. Entonces, como este es el sector sanitario, la CIS es la que fiscaliza. Y respecto a su segunda pregunta, si van a crecer esos puntos. La verdad es que los puntos que nosotros fiscalizamos tienen que ver con la cantidad de sistemas que hay en el país. Y nosotros sí fiscalizamos todos los sistemas que hay en el país, por lo menos una vez al año. Nos encantaría poder fiscalizarlo varias veces al año cada punto. Esos 274 puntos se refieren a la cantidad de sistemas productivos que hay en el país y nosotros los fiscalizamos todos. Si van a crecer, va a depender si crecen los sistemas productivos. Si hay más sistemas productivos. Bueno, ese es un muy buen punto. El agua potable rural todavía no es ámbito de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ya se promulgó la ley, pero hay un reglamento que está en aprobación, que se piensa que podría estar firmado a fines de año, está pasando por los ministerios para ser aprobado. En el minuto que ese reglamento se apruebe, comienza a regir la Ley de Servicios Sanitarios Rurales y ahí sí la Superintendencia de Servicios Sanitarios va a tener el deber de ir a fiscalizar a todos los sistemas de APR, que son más de 1.900 ya. Cada semana se van sumando sistemas de APR y por lo tanto nosotros hoy día tenemos 370 sistemas. Vamos a tener que fiscalizar 1.900 sistemas adicionales. Son pequeñitos, pero igual son sistemas, digamos, que hay que fiscalizar. Por lo tanto, se nos viene una tarea enorme en la que, por supuesto, que vamos a necesitar recursos para poder fiscalizar toda esa cantidad de sistemas que se nos vienen. Ofrezco la palabra, dos palabras pedidas, el diputado Hernández y el diputado Kutcher. Ya. Ya. Era la pregunta por los APR. Ya, sí, diputado Kutcher. Encienda su micrófono. Gracias, presidenta. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son esas otras instituciones que fiscalizan y cuántos se superponen? Porque quizá nosotros en esta comisión podríamos tratar de, si no invitar, de oficiar por lo menos que nos cuenten cuál es el mapa de la fiscalización y qué tipo de fiscalización hace cada uno para tener claridad, aunque sea para nuestra comisión, presidenta. Gracias. Ya. Ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Diputado, sí. Bueno, hay algunas superintendencias que fiscalizan
No tenemos conocimiento de cuántas veces, porque no tenemos registro, pero por lo menos sabemos que SEC, que está presente acá, también fiscaliza, medio ambiente y salud también fiscalizan. Yo quisiera una última pregunta, no sé si alguien más. Tengo la inquietud, no sé cuál va a ser el informe que se va a entregar al señor presidente de la República, dado que SAL, según lo que usted expuso, está en cumplimiento por sobre la media. Tengo esa inquietud. Diputado Bernales. Para salir de la duda, tener la aclaración. Según lo que entendí, en el fondo ustedes se ocupan del agua potable y los otros servicios, por ejemplo, medio ambiente, se preocupan más bien de una fiscalización, me imagino, de un río. O de, no sé, me imagino cuando se contamina el lago Yanquihue, con una imagen que todos tenemos, y generalmente fiscaliza en torno a la solicitud de un vecino. Nosotros hace poco, por ejemplo, pudimos fiscalizar el estero Peyuco en Puerto Montt y nos encontramos con el estero Peyuco, está absolutamente contaminado. Es un río que también hay personas, ¿cierto? No solo que botan en el fondo su agua servida al estero, porque no tiene una regulación. Hay otra gente que en otras tomas, ¿cierto?, lo usa incluso para beber de esa agua. Otros se bañan a la orilla del mar donde sale esa agua. Pero yo me imagino que responde un poco así, ¿no? O sea, no se mete medio ambiente a fiscalizar el agua potable de lo que ustedes ven así de la red de la sanitaria. ¿Podría ser en una PR respecto a alguna denuncia? Algo así. Solo para aclarar. ¿Cuál es el margen? El intendente, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Respecto de su inquietud, diputada, entiendo que usted se refiere al informe de caducidad. Ya. A ver, lo que nosotros hemos señalado que el cumplimiento de plan de desarrollo de SAL está sobre la media del país y que vamos a entregar los antecedentes concretos con los números precisos. Por lo tanto, está sobre la media del país. Sin embargo, el tema de la caducidad, bueno, lo estamos revisando. Estamos revisando los descargos que hizo la empresa sanitaria y hay un periodo probatorio donde nos vamos a volver a reunir. Ellos van a presentar más pruebas. Pero solo aclarar que el incumplimiento de plan de desarrollo no necesariamente significa caducidad, porque si no tendríamos que haber caducado a todas las empresas del país, porque es muy raro encontrar una empresa sanitaria que cumpla el 100% del plan de desarrollo. La verdad es que es muy raro. O sea, yo creo que no existe ninguna empresa en el país que haya cumplido el 100% del plan de desarrollo. Todas las empresas tienen ciertas desviaciones en el cumplimiento de su plan de desarrollo, porque eso se evalúa año a año. A veces las construcciones demoran por diversas razones, imputables a la empresa, a veces no. Lo que nosotros hacemos es evaluar si esos incumplimientos de planes de desarrollo pueden poner en riesgo la calidad y la continuidad del servicio. Si son incumplimientos que realmente nosotros vemos que están poniendo en riesgo la calidad y la continuidad del servicio, ahí uno puede comenzar a pensar en sanciones grandes y ante la reiteración eventualmente pensar en caducidad, ¿ya? Entonces sí, los incumplimientos del plan de desarrollo son de los más graves, pero hay que evaluarlos en su mérito porque puede que no pongan en riesgo la continuidad y la calidad del agua, del servicio, y por lo tanto solo amerita una sanción. Y respecto de su inquietud, diputado, a ver, ¿cómo aclarar el ámbito de cada parte? Efectivamente, medio ambiente en este caso, no fiscaliza el servicio de agua potable. Nosotros lo que fiscalizamos y que siempre hay líneas grises en algunos ámbitos que nos podemos cruzar. Entonces, yo creo que es bueno aclarar las competencias en esas líneas grises. Respecto de medio ambiente, donde tenemos, por ejemplo, una línea que nos podemos topar es
en las descargas que hacen las plantas de tratamiento de aguas servidas. Las plantas de tratamiento de aguas servidas nosotros las fiscalizamos y fiscalizamos que cumplan cierta normativa, que en este caso el DS 90. Tienen que cumplir cierta calidad de agua los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas servidas, ¿ya? Y eso lo fiscalizamos nosotros, no lo fiscaliza Medio Ambiente. Pero para poder decir que un cuerpo receptor está contaminado, un lago, un río, donde fueron descargadas aguas servidas, eso ya es competencia de Medio Ambiente. Nosotros no tenemos la competencia para poder decir ese lago ahora está contaminado, ese lago que recibió una descarga de aguas servidas ahora está contaminado. Eso no lo podemos decir nosotros, ahí se involucra salud y medio ambiente, ¿ya? Nosotros sí podemos decir que la calidad del agua del efluente, de la descarga, cumplió o no cumplió nuestra normativa. Si ocasionó perjuicios de contaminación, eso ya son otros organismos, es salud y medio ambiente, ¿ya? Y por último, decir que otro tipo de actividades económicas donde descarguen, que no sean de empresas sanitarias y donde descarguen a cuerpos receptores como ríos, lagos, mares, bueno, ahí es directamente medio ambiente el responsable. Nosotros solamente tenemos el ámbito sanitario de empresas sanitarias que están en zonas concesionadas urbanas, ¿ya? No sé si he logrado más. Claro, o Directemar, por ejemplo, cuando es territorio marítimo es Directemar, ¿ah? el competente, Directemar, sí. Diputado Amaro Laura. Yo quería insistir en una invitación. Encienda el micrófono. Muchas gracias. La mirada de la academia nos puede servir para ir logrando esta mirada global del problema. Y quiero insistir en la académica María Molinos. María Molinos, aquí está, si lo anotamos lo estoy, pero voy a insistir en del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastre y académica de la Universidad Católica. Y el otro que siento que en el hilo que estamos construyendo sería bueno tener sus posiciones, Ricardo Toro de la Dirección Nacional de ONEMI, para que nos dé algunas recomendaciones acerca de los planes de mitigación y emergencia de las empresas sanitarias. Muchas gracias. Eso, diputado Amaro Laura, eso para las invitaciones posteriores, en los cuales también me gustaría que podamos incorporar al director general de concesiones para que nos quede claro sobre todo la concesión que se le entrega a ESAL. Yo creo que por el tiempo ahora nos ha quedado claro y seguramente volveremos a hacerle la invitación nuevamente al superintendente y al fiscal. Le agradecemos su participación. Hay algunos oficios que no debieran contestar. Yo no sé si lo tendremos que hacer secretario por oficio la solicitud del contrato de la concesión ESAL. Sí, ustedes se comprometieron ahora eventualmente a remitirlo, ¿cierto? Sí. Entonces, si le podemos establecer por oficio y la solicitud que nos hacía el diputado Kuchel respecto a que nos puedan contestar cuáles serían aquellas otras instituciones que debieran estar involucradas con respecto a la fiscalización, que no necesariamente son ustedes, sino ustedes señalaron autoridad sanitaria, salud, la SEC y otras, para que nos puedan igual enviar vía oficio. Y queremos darle la palabra, independiente que vamos a tener que convocarles en la siguiente sesión, a don Luis Ávila Bravo y a don Alejandro Lemus, jefe de la SEC. Titulares, don Luis Ávila y don Alejandro Lemus, jefe de división de combustible. Le ofrecemos la palabra. Presidenta, buenas tardes. Por su intermedio a la comisión, traigo preparada una presentación. Si gustan, doy inicio a la presentación. Le voy a pedir al superintendente que juguemos un poquito las sillitas musicales aquí para hacer el cambio y poder presentarles. Presidenta, respecto a la misma presentación, estuve viendo más o menos la mitad, se refiere a temas generales, lo que usted no entregó. Si pudiera ir a la parte de los hornos.
si pudiera ir a la parte de Osorno y no tanto el preámbulo, porque como nos entregó los antecedentes, nosotros lo podemos ver y así ganamos para hacer preguntas, porque seguramente no vamos a alcanzar. Con respecto a la exposición, le agradecemos todo el análisis general porque nos interesa conocer, pero el diputado solicita que puedan remitirse exclusivamente a la comuna de Osorno. Ofrezco la palabra a don Luis Ávila Bravo, jefe titular de la SEC. Muchas gracias, presidenta. Necesito construir un piso de uniformidad para ir derechamente al tema global. Las primeras voy a pasar muy rápido para llegar al caso que nosotros le hemos llamado a la superintendencia, el caso de Sal específicamente. Nosotros vigilamos seguridad y calidad en el ámbito de los energéticos, combustible y electricidad. Para eso tenemos dos grandes atribuciones que están en estas materias y disponemos de las facultades que nos permiten hacer. Esto necesito sí explicarlo. Nuestro modelo de fiscalización supone que vamos a buscar movilizar actores del mercado a través de la fiscalización y usamos varios métodos de fiscalización. Nuestro gran objetivo es identificar dónde está el desempeño de los distintos actores. Podrían ser empresas distribuidoras, empresas transmisoras, en este caso almacenamientos de combustible, para identificar dónde están, movilizarlos de una situación de incumplimiento a una situación de cumplimiento. Para ello usamos varias herramientas y aquí entro directamente en los aspectos de fiscalización. Nosotros desarrollamos en la superintendencia, vamos a tratar de establecer, aquí llamamos fiscalización, parece ser un vocablo muy utilizado, pero nosotros al menos tenemos 3 acepciones de fiscalización. Una fiscalización que llamamos directa, para diferenciarla, es aquella donde un fiscalizador va a hacer una acción de constatación de una normativa en terreno. Habitualmente esa es la que todo el mundo llama fiscalización. Sin embargo, desarrollamos también la indirecta, que es a partir de análisis de mucha información, construir mapas de desempeño que nos permitan saber los distintos niveles de desempeño para distintos niveles de actores, y la que llamamos de tercera parte, que aquí se habló que se podría avanzar en el ámbito de las sanitarias como controles de organismos independientes que son autorizados por la SEC, fiscalizados por la SEC y que hacen ensayos instrumentales, documentales o visuales de tercera parte siguiendo una normativa bien específica. Para ello, entonces, estamos haciendo este monitoreo del desempeño y lo que hace la superintendencia es, a partir de muchas facultades de solicitar información, construir muchísimas herramientas tecnológicas para que nos permitan saber qué está pasando, quiénes son los actores, cuál es el nivel de desempeño. Por ejemplo, en este momento la región de los lagos tiene 290 clientes sin energía eléctrica, de los cuales 16 están en Osorno. ¿Eso por qué? Porque tenemos aplicaciones en línea, todos los fiscalizadores a nivel de celulares, construimos mapas de los distintos desempeños, tenemos aplicaciones para recibir los reclamos de las personas que están todos en línea, que los reciben nuestras unidades de fiscalización, y de esa manera entonces tenemos noción de lo que está pasando y de lo que ha ocurrido en el pasado. A partir de ello, usamos un modelo de gestión con esa información que le denominamos 3M. Una M, que es medir el desempeño, una M de tomar medidas para mejorar ese desempeño cuando no es el adecuado, y una M, entonces, de fijar metas, que podrían ser metas que están en la regulación o metas en comparación de unos actores versus otros actores. Dada la tecnología, dado el estado del arte, dada la norma, algunos actores pueden obtener mejores resultados con la misma norma, entonces lo que incentivamos es que toda la industria vaya hacia un mismo estándar de desempeño. Ejemplos concretos de esto: el mercado de productos en Chile, más de 500 millones con uso masivo, donde hacemos tercera parte. Ustedes habrán visto ese sello SEC que está ahí arriba a la izquierda. Es a través de organismos independientes de tercera parte, controlando si los secadores de pelo que le llegan a la casa son suficientemente seguros, la lavadora, el refrigerador, el microondas, una serie de artículos que tienen ya un 550 millones por año de ese tipo de modelo de fiscalización con organismos de tercera parte. Autoriza la SEC y supervisa la SEC. En el modelo de declaraciones de instalaciones eléctricas o instalaciones de combustible, estamos hablando de viviendas, hogares, departamentos, edificios, industrias, recibimos más de 400.000 declaraciones por año. De esas, más de 300.000 son eléctricas y cerca de 100.000 son de combustibles. Entonces, evidentemente, nuestro desarrollo de fiscalización
indirecto, a partir de esto, modelos de riesgo, usamos sistemas de scoring, de calificación en aplicaciones computacionales, y buscamos a partir de ellas predictivamente cuáles son las instalaciones que vamos a ir a mirar ahora con personas físicamente a hacer constataciones. Eso es porque lo que queremos hacer, dado el tremendo tamaño de la industria y la cantidad de recursos que tiene la SEC, ser eficientes en el uso del presupuesto público que se nos asigna. En otro ámbito que probablemente ustedes pueden conocer, el sello verde de los edificios, sello verde rojo amarillo, estamos hablando de más de 340.000 verificaciones que hacemos por año siguiendo este mismo modelo. Hay 30 organismos de certificación autorizados por la superintendencia, fiscalizados por la superintendencia, que hacen los sellos de inspección periódica o certificaciones y que permiten otorgar este sello, y que es un antecedente. Todas estas certificaciones de tercera parte están en bases de datos computacionales que posee la SEC, que administra la SEC, entonces toda la información finalmente se registra en base de datos nuestra, y ahí armamos mapas de desempeño donde están ocurriendo los problemas. En el ámbito eléctrico, las compensaciones por 7.800 millones durante el 2018 se monitorean, por ejemplo, con fiscalización indirecta, que llegaron a 3,7 millones de boletas en el ámbito de las compensaciones por falta de suministro. En el ámbito del gas, también la fiscalización indirecta permitió reducir las emergencias en el mercado de gas licuado envasado, que suministra el 80% de los hogares en el país, en más del 31% en 2018. En el ámbito de la calidad también hacemos. Y finalmente llegamos a esta, donde la fiscalización directa, entendida como aquella donde un vehículo con un fiscalizador, tenemos fiscalización directa, 2.051 en terreno, en el ámbito de lo que llamamos directa terreno, y tenemos otro número importante, 3.691, a través de declaraciones documentales. Después tomamos la decisión de si requiere o no requiere hacer una visita en terreno. ¿Por qué? Porque usamos esa visita en terreno como una fiscalización donde va una persona, donde va un vehículo. Queremos ir donde podamos hacer un cambio y no ir a visitar instalaciones que eventualmente pueden estar buenas, sacrificando recursos del Estado en acciones que no van a provocar un cambio. Entramos directamente al caso de la regulación del caso de Osorno. El Decreto Supremo 160, el que establece los requisitos de diseño, construcción, operación, almacenamiento y abandono de instalaciones de combustibles líquidos, es un decreto del año 2008 y establece que son los propietarios y los operadores de las instalaciones quienes serán responsables de dar cumplimiento a las disposiciones generales. Los operadores deben además velar por la correcta operación, mantención e inspección de sus instalaciones de manera segura, que no produzcan daño ni a las personas ni a los bienes. En materia de diseño, construcción, modificación, término definitivo de instalaciones, estamos hablando aquí de una industria gigantesca. Cuando hablamos de cientos, estamos hablando de desde el nivel refinería, grandes plantas de almacenamiento, 1.600 estaciones de servicio, 8.000 y tantas instalaciones de consumo propio, por tantos miles de transporte de vehículos de combustibles líquidos, que dependen y son responsabilidades de sus propietarios y de sus operadores. Y en materia de diseño, ya lo dije, y la instalación eléctrica y de almacenamiento de combustible deben registrarse, es decir, deben declararse, ponerse en conocimiento de la superintendencia. Por eso hablábamos de un sistema de declaración donde estamos recibiendo más de 98.000 por año. Los operadores en regulaciones específicas de quien almacena combustible, y con esto vamos acercándonos ya a la disposición del caso de Sal, porque estábamos hablando de un estanque de almacenamiento que poseía la compañía, deben contar con un manual de seguridad de combustible líquido, debe contar con asesoría de un experto en prevención de riesgo, debe conocer y estar capacitado en los procedimientos para efectuar la operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, debe controlar el volumen del estanque de manera diaria y permanente, y los productos, es decir, aquellos artefactos o dispositivos, elementos que forman parte de esta instalación, deben contar con una de las certificaciones que mencioné antes, que se hace por tercera parte y que da cuenta que el producto o el artefacto es seguro para incorporarlo en la instalación. En el ámbito específico ahora de los combustibles líquidos, 23.000 certificaciones, que son esta fiscalización de tercera parte, anuales, se desarrollan por parte de la superintendencia. Ahí está el detalle y el desglose de los números. Y en el ámbito de los generadores
Estamos hablando de este equipo que produce energía eléctrica y que fue uno de los que estaba en la instalación ahí en la planta de sal de Osorno. Estamos hablando que en los últimos años, desde el 2014, se han ingresado, registrado y certificado más de 279.000 de estos equipos. Es decir, en el país tenemos más de 279.000 de estos equipos. ¿Por qué es relevante? Porque cada uno de esos equipos debe ser suministrado de manera relativamente permanente con el combustible para que pueda mantener la operación. Antecedentes de la instalación en la planta. Estamos hablando aquí de un equipo generador marca Cummins, modelo 440, de 440 kVA, muy ampliamente utilizado en el país, que utilizaba la compañía para el respaldo de energía eléctrica y corte punta, un aspecto más bien comercial de disminución de costos. Ahora, como electricidad de respaldo, por otra fase de la superintendencia, nosotros medimos la interrupción de suministro en cada una de los alimentadores, de las comunas, de las regiones. Esta comuna, este año, por ejemplo, en Osorno, lleva una interrupción al mes de septiembre 5,67 horas. Es lo que ha estado interrumpido el servicio. Es decir, si lo miramos como disponibilidad de energía que ha habido en esa comuna, en la comuna de Osorno, es 99,91. El 99,91% de las horas de los primeros 9 meses del año ha contado con suministro eléctrico. El grupo generador dispone de un tanque incorporado, ya me refiero al equipo Cummins, de 0,8 metros cúbicos suministrado desde un tanque de superficie, y este es el almacenamiento que tiene la planta de sal de 2 metros cúbicos, que fue declarado debidamente a la superintendencia en el año 2005, y ambos tanques estaban conectados por una tubería de operación, es decir, desde este tanque de 2 metros cúbicos para suministrar al equipo generador había una tubería que es la que llevaba el combustible. Para hacer solo la analogía, esto es lo mismo que ocurre en una casa cuando alguien tiene una estufa a parafina, guardando las proporciones, y cada cierto tiempo tiene un bidón y tiene que hacer una recarga. Bueno, en este caso es una actividad algo más industrial, con algo más de capacidad, entonces hay un estanque, ya no es un bidón de 20 litros, es un bidón de 2.000 litros, un estanque de 2.000 litros, declarado a la superintendencia, y a través por un sistema de tubería suministra el combustible al estanque de 800 litros del generador Cummins, marca Cummins. Los hechos, personal de la SEC, estamos hablando del 11 de julio a las 10:30, toma conocimiento del caso mediante llamada telefónica del personal de sal, esto es porque advirtieron el derrame. Se levanta información del sitio, constatando el derrame, la causa, la declaración del personal de la empresa, y a raíz de ello se inicia un procedimiento de combustible del grupo generador, se instruye la solicitud de antecedentes mediante un grupo de oficios para levantar la información de la condición y del nivel de cumplimiento de la compañía respecto de las instalaciones de sal. En un diseño, en la foto de la izquierda está el equipo generador, está marcado con una flecha la zona del derrame, y en la foto superior derecha, arriba se ve que está tras el generador, a la derecha se produce el derrame que finalmente fluye y llega hasta el sector de la toma. Esto que hace la superintendencia, inicia un procedimiento. ¿Podría mostrar de nuevo la fotografía y hacernos por dónde escurre el combustible? Vamos a tratar de que anterior. Vamos a ir a la antigua. Ahí está. A la izquierda está el equipo generador. ¿A dónde se derrama? Dice ahí zona de derrame y está marcado con una flecha. Perfecto. ¿Ya? En la foto de la derecha arriba está el equipo generador atrás. Entonces se produce el derrame en este borde que está en la foto izquierda y eso fluye para llegar en la dirección que está la flecha roja, la flecha de arriba a la izquierda. Pero eso cae por el por el sendero. Claro, y finalmente en la flecha roja hacia abajo, lo que está en la esquina inferior derecha, está por donde hace ingreso el combustible. O sea, se viene por el sendero, arriba, en la foto de...
No, hay un sistema de... Y ahí cae por las escaleras. Claro, por gravedad. Es gravedad, Por gravedad, solo cae, gravedad, aquí no hay nada cae más. a la escala. Derrama al costado y por gravedad... Esto es un subterráneo. Claro, especifica que está en una cavidad. Es mera gravedad. No tiene mucha... ¿Dónde está el estanque? Antes del trapacito no se aprecia. Es que el derrame no es el derrame no es en el estanque del almacenamiento que estaba ahí, sino es en el proceso de llenar la tubería. Eso fue parte de la investigación que llevamos adelante. No, sobre rebalse. Aclarar. Nos sale graficado aquí dónde está el estanque de almacenamiento, que es la caseta que está al lado derecho, ¿no es cierto? Esa. Que si bien, para que los colegas que no han estado en terreno todavía tengan claro, que esa caseta está peor ubicada que el motor, porque también está más cerca incluso de la escala que baja hacia la sentina que está al lado. O sea, por gravedad era obvio que en cualquier momento, no solamente por imprudencia del operario que no se acordó de cerrarlo, sino que, imagínense, un sí por cosa, el derrame iba a ser siempre cero, estaba claro, calle cajón. Eso, presidente, gracias. Entonces, con fecha 26 de julio, a partir de la información que recabó la Dirección Regional de la Superintendencia, se formularon cargos que estaban detallados debidamente como contravenciones en el decreto que mencioné anteriormente, el 160, decreto supremo del 2008, y hoy día la investigación probablemente tal se encuentra con el informe concluido y, como señalamos, estamos en la redacción de la resolución que cierra el caso, que debiéramos tenerla muy pronto. Acciones complementarias. En coordinación, como ya lo anticipó el Superintendente de Servicios Sanitarios, desarrollamos un extenso plan de fiscalización a más de 90 instalaciones. Se originaron otros 16 procesos administrativos y se generaron 47 instrucciones de correcciones directas a algunas contravenciones detectadas en este proceso de fiscalización, ahora sí de nivel nacional, al segmento sanitario. Y complementariamente a esa acción de fiscalización directa, esa fiscalización fue con fiscalizadores, y con esta lámina ya prácticamente terminamos, se instruyó un plan general de normalizaciones a las industrias sanitarias que involucre un alcance de todas las instalaciones de combustible, su regularización con auditorías de tercera parte y con informes que deben ser entregados directamente a la superintendencia. Muchas gracias. Le agradecemos la presentación. Nos quedan 3 minutos y la verdad es que les vamos a tener que invitar para la próxima sesión donde ustedes nos puedan volver a hacer la presentación, dado que no estaban tampoco todos los demás integrantes, pero en esta información que nos entregan, por lo menos también se la ha entregado a cada uno en sus carpetas, nos va a permitir tener las preguntas claras para que ustedes nos pudieran responder. Si tuviese, nos queda ahora 2 minutos, nada más que agregar, porque como también a algunos diputados les gusta interrumpir, preguntar, así que le ofrezco la palabra al diputado Javier Hernández. Es la inquietud nomás, es la ansiedad por saber un poquito más el detalle. Pero en definitiva, ¿puedo sugerir invitaciones para la próxima? Yo no sé si están considerados. Tenemos la presentación para ello y va a ser de toda la sesión, porque hay muchas preguntas que hacer. Tal vez pudiera ser alguien que va a quedar en las mismas condiciones de usted, 15, 20 minutos, no tendría ni una posibilidad. ¿Pero puedo sugerir a futuro, a lo mejor está considerado? De hecho, vamos anotando un listado. Para que usted nos pueda hacer llegar al listado. Sí. Lo vamos viendo. Perfecto. Así es que es un poco es pertinente. Yo creo que el Ministerio de Economía, Presidenta, perdone que la interrumpa, está haciendo compensaciones. Entonces me gustaría citar o al ministro o al subsecretario y al CERNAC, de tal manera aprovechar esta oportunidad, porque efectivamente, si después, una vez que se cierra el proceso, ya nosotros lo vamos a citar, ya no tenemos muchas
posibilidades de hacer un cambio, un giro. Por lo tanto, creo yo que es pertinente. Economía, CERNAC y subsecretario. No sé si busquemos quién puede ser mejor. Ministro de Economía. Economía, Ya. CERNAC. Le damos gracias al superintendente, al fiscal, le damos gracias también a la SEC, al jefe titular y también al encargado de la subdivisión. Por haberse cumplido esta sesión, se levanta. Presidente.